Bienvenidos a Outsiders Bajo la Lupa. Si tú no has escuchado la parte anterior de este episodio, te recomiendo que lo hagas en este momento. Si tú ya lo hiciste, entonces comenzamos. Eso es lo bonito. Ahora te voy a dar una afirmación que saqué de una persona y luego te voy a decir quién es para que te acabes de sorprender. Dice, una revelación íntima del Espíritu Santo es una posibilidad diaria. Una vez conocido más allá de toda duda, es tan vinculante como la enseñanza que vino de la propia boca de Cristo. No sé tú qué opinas de esto, de que la revelación íntima del Espíritu Santo es una posibilidad diaria. Yo la verdad no comparto. Bueno, no, pues no. ¿Quién crees que lo No, dijo? ¿por qué? A ver, dime. O sea, ¿tú crees que fue un pastor neopentecostal o algo así? Sí. Bueno, fue Caspar Schwarzenegger. Vivió en 1464 y murió en 1527. Era un franciscano alemán, es decir, era un católico franciscano, y era un ferviente opositor a Lutero. En todos lados se cuecen habas. En todos lados. Y era un ferviente opositor a Lutero, este cuate que se echó esta frase que cualquier pastor pentecostal, neopentecostal más que todo, pudo haber dicho. Es que si nos damos cuenta, y creo que te lo comenté, creo que ayer, lo que me he dado cuenta, y estaba yo revisando, es que estamos viendo libros y todo eso, algo que me sorprendió mucho es de que cuando yo puse la palabra pentecostalismo, no me aparecía ninguno, así ninguno, de corte protestante. Y me sorprendía mucho. Que digo, pues si los pentecostales, ¿dónde están? ¿No que son protestantes? Me salía de otro tipo. Y mucho de esa palabra que a mí me dio el ecumenismo. O sea, hablando, había libros que te hablaban, pero tirando siempre el ecumenismo. Vi a un autor, no apunté el nombre, que te voy a dar después, que es un teólogo, pero tirado al ecumenismo. Sí, esos más Y muchos, liberales. exactamente, y muchos, así como tú dices, es que el espíritu es el que nos une. O sea, como que hay que poner ahí ciertas alarmas, porque el espíritu no va a ir, no te va a ir con algo que va en contra de la palabra. Eso siempre. O sea, el espíritu siempre va a estar guiado por medio de la palabra y nunca te va a dirigir con algo, con alguien que va en contra de la palabra. ¿En qué sentido? De que se dice ser cristiano y hace todas las cosas contrarias. O sea, siempre te va a dar un alerta, decir, hey, no, tranquilo, pon tu límite, comparte, tú trata de ganártelo, pero no permitas que ellos te ganen a ti. Pero ¿qué pasa con esto del ecumenismo? Quieren, o sea, es que como nos une un solo espíritu y mucho, o sea, te digo, como te convertí, el neopentecostalismo, no usa la palabra creo que neopentecostal, pero sí la palabra carismático. Esa palabra es la que siempre vas a encontrar con el carismático. Y muchos de esos carismáticos no tienen una denominación fija. Es que no tenemos denominación. Sí. Somos iglesias no Un denominacionales. clásico, es Teopente de closet. Sí, claro, ¿no? Y hoy ha habido un auge de iglesias que no tienen denominación. Y no es que la denominación sea importante, digo, aquí lo vemos, ¿no? Yo soy de los pentecostales, pero no me fío de esa denominación. Pero como que hay algo escondido en ese decir no denominación. ¿Por qué? Porque yo no me guío con una doctrina. O sea, yo me junto contigo, tomo lo bueno de ti y lo bueno de mí y vamos a unir todo lo demás, lo que ahora sí que hace en roce, no ni lo toquemos. Ningún carismático te hablar de doctrina. Le huyen a la doctrina, le huyen a eso. ¿Por qué? Porque cuando ven la doctrina ven que están cometiendo abusos y tristemente abusan demasiado. Sí. Y te lo digo de una manera, me causa tristeza porque supuestamente somos o se dicen ser gente que conoce verdaderamente al Espíritu Santo, actúan como si no lo conocieran. O sea, como que, es que el Espíritu me permite hacer eso, no. Y me ha tocado estar en ciertas
actividades donde ves cosas, hacen cosas muy, 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 muy turbias. Y que la palabra es turbio, digo turbio. Creen que el Espíritu Santo nos da poder, sí. Ya vimos que es para hablar la palabra, dirigir a la gente a encontrarse con Jesús, ver realmente que la gente, ¿quién es el que trae convicción al pecador? El Espíritu, por medio de la palabra. O sea, traer convicción, no porque y muchos pasan de que necesitan hacer milagros para que la gente crea. Ahí vemos que campaña de milagros, que no sé qué milagros, y no hablan, te hablan creo que 10 minutos de palabra y 2 horas de disque Sí, no, y milagros. aparte O sea, vienen y se anuncia el apóstol no sé qué que va a venir y lo ven por tu milagro. De verdad dicen, ven por tu milagro. Y yo, ay Dios. el milagro más grande es la salvación. Exacto. Ese es el milagro más grande, la salvación. O sea, ¿el milagro de qué? De que has pasado de muerte espiritual a ser, a tener vida por medio del Espíritu. ¿Quién te da la vida? Cristo. Ese es el verdadero milagro. Bien lo dice Efesios, no es de vosotros, es don de Dios. Fin. Exacto. Eso sí es un milagro, para que veas. O sea, un muerto espiritual que pasa de muerte a vida, ese es yo creo que el milagro más grande. Y nada más eso sí, siendo justos con el Caspar, el franciscano que cité, obviamente él no está hablando de una revelación del estilo carismática, pero sí está hablando de que el Espíritu Santo te puede revelar cosas de así de la nada de manera diaria y que lo toman a la par de palabras que vienen de Cristo. Entonces, bueno, eso ya entrando un poquito más en la doctrina católica, ellos sí confían un poco más en la revelación. Ellos tienen sus reglas mediante el magisterio y cosas que ellos pueden comprobar con sus reglas. Ya en eso no me voy a meter. Pero ¿qué pasa cuando está del lado cristiano, o del lado que se llama cristiano? Pues que, pues como no tenemos una iglesia central, porque, pues bueno, sabemos que podría tener ciertos beneficios, pero pues honestamente no tiene utilidad si nuestra base es la palabra y sabemos que el que no sigue la palabra pues no lo podemos tomar en cuenta como nuestro y ya, eso es todo, es nuestra única base. Este, cuando pasa este Claro. lado, sí llega a haber un cierto descontrol y por eso el lado carismático, el lado de ese tipo de revelación del espíritu un poco más de éxtasis, sí vino pues ahora sí que del lado protestante de la isla, a pesar de que pues yo no soy protestante, al final sabemos el origen de los bautistas, Claro. que no son completamente protestantes, tienen una parte por ahí protestante, pero pues tal cual, pues no. Y además pues uno conoció de la palabra, pues yo jamás fui a la iglesia católica, vaya, o sea, yo no protesté contra nada, realmente protestante es aquel que se sale de la iglesia católica y se cambia, pero bueno, esas son tecnicismos, pero a lo que voy con todo este show, con todo este rollo, es que cuando empiezan a pasar cosas y todas estas cosas de éxtasis de este lado, pues sí se descontrola, porque como nuestra base es la Biblia, lo que esta gente decide es intercambiar esas revelaciones que ellos llaman del Espíritu Santo por la Biblia. Así como este cuate Caspar lo pone la revelación íntima del Espíritu Santo como una posibilidad diaria y que está a la par de la palabra de Cristo. Bueno, pues es lo mismo que pasa con el lado protestante, pero el tema es que ellos no tienen una iglesia madre que les apruebe ciertas doctrinas, sino que ellos simplemente a la ahí se va y les da vuelo y la hilacha y empiezan a regarle en muchas cosas. Y ahí te voy a citar justo a un teólogo suizo de 1889 a 1966 fue su vida, que dijo, el Espíritu de Dios está aprisionado entre las cubiertas de la palabra escrita y él se libera en su experiencia. O sea, ya desde ahí te pone como si fuera todo un sentimiento y que está aprisionado en la palabra. Muy rara la cosa. Claro. No, pues sí, no es como decir aprisionado. O sea, como que está, o sea, como que está, o sea, como que cuando sales que por eso hay tanto, y aún como que puedes tomar ciertas cosas que la palabra no dice, pero como o sea, está libre, él te está dando cosas nuevas, cosas que ahora sí como que dice, como no está escrito, que no esté escrito no quiere decir que no sea cierto.
sea, como que, no, espérame. O sea, si no está escrito en la Biblia es porque verdaderamente no, y no, y no puedo salirme de allá. Pero algo que tú dices acerca de ese aspecto, ¿no? De que ahora tocando un punto acerca de todo lo que ha habido en cuanto a manifestación, ¿no? De que de que realmente vamos a ver que no tanto el cambio verdadero que hace el espíritu en la vida de las personas, o sea, volviendo al punto muy importante, es un cambio radical en cierto aspecto. ¿Por qué? Porque podemos ver de algo muy bonito y es lo que me gusta ahora sí del cristianismo, ahora sí del cristianismo, o sea, el cristianismo cuando uno verdaderamente rinde su vida a Cristo, de que cambia la vida de la persona. Y hablando acerca de lo que yo veo, ¿no? Leyendo un libro de un autor de un pastor que tú y yo nos identificamos en sus prédicas, ¿no? MacArthur, en uno de sus libros que él hizo, que él escribió, habla acerca de cómo el espíritu se manifiesta, ¿no? Y qué abusos han cometido muchos con el espíritu. Y toca acerca de un pastor reformado, vamos a tocar un poco del reformado, de Jonathan Edwards. Ujú. Él vivió en la época de los grandes despertares. O sea, si uno ve la historia, vamos a ver un poco los despertares que hubo, que el primero, que el segundo despertar que hubo en Estados Unidos, de que eso vino como que a propagar el movimiento evangélico. Jonathan Edwards vivió en uno de los despertares y él como que toca MacArthur acerca de unos puntos que él como que veía si era o no del espíritu, ¿no? Porque como todo cristiano tenemos que medir las cosas por medio de la palabra. Claro. Jonathan Edwards medía todo lo que pasaba por medio de la palabra. Y unos puntos muy importantes que me gustó decir que todo, cuando es verdaderamente del Espíritu, siempre lleva para dar gloria a Jesús. Todo lo que es por medio del Espíritu va a dar gloria a Jesús, no a otra persona, no a otra cosa, no a un sentimiento, sino siempre es a la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque la base de nosotros es cristocéntrico, todo se mueve en base a Sí, Cristo. pues nos llamamos cristianos, fin. Nos llamamos cristianos, exactamente. Y Y él decía algo muy importante, durante el gran despertar ocurrieron eventos claramente sobrenaturales. ¿Por qué? Porque era una manifestación del Espíritu. Dice, había gente quebrantada de corazón que ahora sí dice que caía de rodillas y lloraba por los pecados que ellos habían cometido. ¿Por qué? Porque cuando uno viene y uno escucha la palabra y es confrontada por medio de la palabra la vida que hemos llevado, o sea, sí hay un redarguir del Espíritu. Ujú. Y esto que nos viene a revelar, o sea, la condición de lo que estamos, y verdaderamente ver que necesitamos de un Salvador, ver que necesitamos de eso, y las grandes manifestaciones que hubieron en el mismo tiempo de los apóstoles, en el sentido de que dice que el mero día de Pentecostés, ¿qué fue lo primero que hizo Pedro? Se levantó y comenzó a predicar. ¿Y qué hubo en esa prédica? La conversión de gente. Y después, en otro día, también dice Pedro, yendo el Espíritu, se levanta otra vez a predicar y se vuelve a convertir la gente, eso podemos ver en el libro de Hechos. Ujú. Sí, sí. O sea, cuando una persona verdaderamente está llena del Espíritu, y es lo que tenemos que entender, ahora sí, y lo que hemos comentado, ¿no? Que ven por tu milagro, el milagro más grande es la salvación de la gente. Amén. Amén. La salvación de la gente, no decir, ven por tu milagro porque hoy vas a sanar de la gripa. O sea, no. O sea, aquí tenemos que igual saber entender los propósitos, la voluntad sobre todo de Dios. Ujú. Porque nosotros como gente, como cristianos, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso mucho ha caído en el error el movimiento carismático, que dan tanto énfasis en las sanidades, en las finanzas, y digo, no estoy en contra tampoco de la sanidad, o sea, Dios puede obrar porque puede obrar, yo lo creo, te digo, no estoy en contra, pero tampoco a ver si voy a mandar a Dios y decir como una cantante conocida, no voy a aceptar un no por respuesta, o sea, no, o sea, como que yo no voy a mandar a Dios. Sí, claro. Y fíjate, eso que hablas
del Espíritu actuando en la vida de las personas, que había gente realmente quebrantada, llorando de rodillas. Yo te puedo decir, una persona que ambos conocemos, Vero, que de hecho hablé con ella en el podcast pasado. Bueno, Vero, el día que ella se entregó a Cristo, ese día un mar de lágrimas. O el día que yo tuve la bendición de, pues, ayudar a mi novia a ir a los pies de Cristo, pues ahora sí que mostrarle bíblicamente cuál es el camino y que ella tomara la decisión y todo. Ese día mi novia no paraba de llorar y me decía, es que estoy llorando y no sé por qué. Yo, no te preocupes, pasa seguido. Porque ese es el Es normal, es normal. Acá, ese es el espíritu. Por eso los cristianos dicen los llorones. Y no te miento, mira, el Paz Memo, que ahorita está alabando a Dios allá en el cielo continuamente, ese hombre, él se describía a sí mismo como alguien malo, malo, malo. Él disfrutaba ver a la gente sufrir. Y él lo educaron con de que los hombres no lloran y tú no vas a llorar. Bueno, se hace cristiano y lloraba por todo. Si es que yo ya lloraba por todo. Y se vuelve un osito de peluche. Y eso es Cristo en la vida de alguien. Lo transforma, realmente lo transforma. Y ahora tú, ese hombre que era indiferente al sufrimiento de las personas, bueno, ese mismo hombre, cuando vivía aquí, en este mundo, lo que hacía era que iba en la combi. Y como veía siempre al mismo policía en una parada que está antes de su casa, o sea, tenía que caminar todavía unas 4 o 5 cuadras para su casa. Bueno, pues un día venía él con su esposa y dijo, espérame en la casa, es que tengo que compartirle. Y se bajaba de la combi y se quedaba compartiéndole al policía. O sea, dejó de ser indiferente a la gente, les empezó a mostrar ese amor que solo Dios te puede dar. Entonces, ese es el espíritu actuando en la vida de la gente. No esas cosas que la cita que acabo de leer de que está aprisionado en las cubiertas de la palabra escrita, para nada. En la palabra escrita, tú confirmas el espíritu que tienes adentro, tú encuentras esa armonía y es lo que tú le enseñas a la gente. Eso es lo que funciona justo para predicar. Entonces, gente como Emil Brunner, que es creo que es protestante, según yo, pues es teólogo suizo y pues en Suiza sí hay más protestantes. Pues este cuate, perdón, pero no están entendiendo cuál es el verdadero espíritu, como tú lo mencionas. Jonathan Edwards sí lo entendió, pero no nos basamos, esa es la parte buena, no nos basamos en hombres. Emil Brunner se puede equivocar, Jonathan Edwards puede estar bien, pero ¿por qué nosotros decimos que Edwards está bien y Brunner está mal? Porque agarramos una Biblia, la abrimos y decimos, ¿sabes qué? Tiene razón Edwards en lo que dijo, Brunner se equivocó. Quizás encontremos alguna otra cosa de Edwards en la que digamos, oye, ¿sabes qué? Bíblicamente Jonathan Edwards acá se equivocó, esta otra persona pues estuvo bien. Entonces eso es lo bonito, que no todo se basa en lo que sientes en el espíritu, ¿no? Tienes al espíritu, por supuesto, pero ese espíritu te ayuda a entender lo que la Biblia dice, no quita que te puedas equivocar en tu vida, porque pues seguimos siendo humanos, seguimos viviendo en la carne, pero gracias a Dios tenemos la palabra profética por excelencia, que es la Biblia. Tenemos la palabra de Dios ahí, entonces son sus reglas. Y mediante eso que está por encima de nosotros es que podemos evaluar a las otras personas, pero no hay que centrarnos en solo eso, sino evaluar nuestra vida. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás entendiendo realmente qué quiere Dios para tu vida? ¿Estás compartiéndole lo suficiente? Y esas son cosas que el mismo Espíritu te empieza a meter en el corazón y tú mismo vas a la palabra y empiezas a tener todas las herramientas para que todo eso fluya. Por eso toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Exacto. De hecho, bueno, la misma palabra lo dice, Jesús mismo lo dijo, ¿no? En Juan 14:26 dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, todavía te lo recalca, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice, Él os enseñará todas las cosas. Y muy importante, yo recordará
todo lo que os he dicho. Amén. En ese aspecto se le hablaba de los apóstoles, pero ahora, hoy en día, es que Jesús no me habla. ¿Cómo que no te habla Jesús? Ahí está su palabra, ahí Él te está hablando. ¿Qué te va a recordar el Espíritu? Lo que leas de la palabra, lo que te nutras de la palabra. Si tú lees la palabra, en el momento adecuado Dios te va a poner por medio del Espíritu o te va a hacer recordar, oye, tú le dices esto, o acuérdate que esto manda el Señor. Real. O sea, ¿qué dice? Os recordará todo lo que os he dicho. O sea, no te voy a decir otra cosa, Jesús, más de lo que ya dijo en su palabra. ¿Por qué? Porque ya todo está escrito, no hay otra cosa. Real. Ahí tenemos por algo tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Qué es el Nuevo Testamento? Escrito, lo que Dios dejó para nosotros su iglesia, Sí. para nosotros sus hijos. Y O sea, además, ¿qué dice Cristo? Dice que escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, ¿cuáles eran las escrituras que había en ese tiempo? Solamente el Antiguo Testamento. Entonces el Antiguo Testamento da testimonio de Cristo. Entonces, por eso mismo, tienes iglesias, creo que era la de Berea, no me acuerdo si era esa, que todo lo que Pablo les decía, lo checaban en las escrituras. ¿Cuáles escrituras? El Antiguo Testamento. Entonces, esa es la cosa, o sea, siempre ha habido esa necesidad de agarrar las escrituras, porque ellas dan testimonio de ese Cristo y además también pueden darnos la idea y la certeza de que el que está predicando lo está haciendo conforme a la palabra de Dios, del que en ese entonces que había revelaciones, el que decía revelación fuera conforme a la palabra de Dios. Y esa es la exactamente. belleza que tiene la escritura, que no nos falla. La suma de tu palabra es verdad. Luego también Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, La palabra es verdad. lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Qué hacen las lámparas? Pues es algo que te ayuda a ver, te alumbra. Entonces, entre la oscuridad siempre tenemos esa luz que es la palabra y es la que nos va a permitir, ahora sí, llegar a un entendimiento mejor por medio del Espíritu de qué es lo que Dios quiere decir, pero lo que está en su palabra, no estas revelaciones extrañas que se salen de su palabra. Y, No, sí. ajá, sí, sí. No, no, y como tú dices, no, y algo muy importante, y lo que me gusta cuando dice Pablo cuando narra en Lucas, ¿no? Lo que pasó en Berea, ¿no? Dice que estos eran más dignos. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo hablaba lo estaban escudriñando en la palabra. Ujú. Creo que hoy en día un pastor carismático que vea que están escudriñando la palabra y diga, oye, pastor, usted dijo esto, está mal. Hey, no. Créeme. Y como te digo, créeme a mí, o sea, créeme, o sea, no, te voy a creer a ti. Y eso pasa, güey. ¿Por qué? Porque caemos en ese aspecto que muchos de esos movimientos piensan que los pastores son infalibles. O sea, no, son seres humanos y se van a confundir. Por eso siempre, como hijos de Dios, como cristianos verdaderos, de sana doctrina, tenemos que escudriñar la palabra, no esperar, ahora sí, como dicen muchos, no esperar el domingo para agarrar la Biblia o desempolvarla, porque muchos pasa de que llegan, terminan el domingo, la regresan en el rinconcito y la Biblia se cae en el rinconcito. Llega el otro domingo, lo desempolvan, ahora sí vamos a la iglesia. No. ¿Cómo Dios nos va a recordarlas? ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu va a recordarte. Pero ¿cómo te va a recordar algo si tú no tienes nada en la cabeza para poder, ahora sí, recordar, va, valga la redundancia? Tienes que escudriñar, tienes que leer la palabra. Mira, y gracias a Dios la Biblia usualmente viene con sus páginas pintaditas en el exterior para que se note que le estamos leyendo, porque entre más la abres, más se despinta. Sí, Entonces, creo que eso es una buena medición de qué tanto estamos abriendo nuestra Biblia. Digo, yo la uso ya ahora sí que por el celular. Pero bueno, ahí tenemos una claro. medición de tiempo de cuántas aplicaciones, de cuánto tiempo estás usando X aplicación. Dios quiera que empiece yo a usar la aplicación de la Biblia más porque siempre, a pesar de que la leas, un cristiano siempre tiene que decir, es que me hace falta, me hace falta, me hace falta. O sea, eso es lo bonito de ser cristiano. Pero, oye, vamos a saltar ahorita un poquito más a el movimiento neopentecostal. Basados en este cuate de Emil Brunner, que es el de la cita extraña que te leí de que el espíritu está aprisionado. Este Emil era defensor de un teólogo que se llamaba Karl Barth, igual era suizo,
Y a él se le conoce como el padre de la neoortodoxia. Y estamos metiendo la palabra neo porque ya empiezan estas cosas nuevas. Que para empezar, neoortodoxia, digámoslo así, que es un oxímoron porque como la ortodoxia, que es lo antiguo y tradicional, puede ser No sé, nuevo. nuevo, cosas muy raras, pero bueno. Este cuate Barth intentó luchar contra la teología liberal, que sabemos que la teología liberal, híjole, me cuesta decirle teología, pero pues es que así se llama, pero no es teología esa cosa, o sea, es la herejía liberal, no el liberalismo, Claro. el movimiento político liberal o la ciudad liberal, no, literal lo que intenta analizar la Biblia mediante quién sabe qué preceptos filosóficos extraños de la teología liberal, pues sí, sí está horrible, me cuesta decirle teología, pero bueno. Esta gente de la teología liberal lo que hacía era quitarle lo sobrenatural a la Biblia. O sea, le quitaban la deidad a Cristo, muchos negaban su resurrección, el Génesis lo manejaban como puro simbolismo, todo también lo del pecado, Adán y Eva, todo era un simbolismo. Y tal cual, pues le quitaban muchísimos milagros a la Biblia, porque para ellos, ¿cómo podía ser así? Para la teología liberal, realmente la Biblia era un libro que te inspiraba a ser buena persona y ya. Un error de concepción total. Pero este cuate Barth quería contrarrestar esta teología. Pero el problema es que en su intento, él terminó construyendo una forma demasiado liberal de acceder a lo sobrenatural de la Biblia. Él quería regresarle esa parte sobrenatural de la Biblia que le habían quitado estos de la teología liberal, pero llegó un punto donde fue excesivamente sobrenatural que se sale de lo lógico y la Biblia tiene lógica. Y la Biblia también Claro. lo que describe son cuestiones físicas que suceden, no todo es una imaginación ni nada. Pero este cuate Barth llegó a decir que la resurrección de Cristo, o sea, tal cual no lo dijo, pero lo dejaba ver, llegó a enseñar en cierta forma el cobre, de que la resurrección de Cristo no necesariamente fue de manera histórica, sino que sucedió en la historia del Espíritu Santo. O sea, el cuate manejaba una realidad espiritual bastante rara que estaba por encima de lo que nosotros podíamos percibir y constatar físicamente. Sabemos que la resurrección de Cristo es creíble porque nadie encontró el cuerpo, porque sí es histórico que murió. Y pues bueno, en la Biblia, los evangelios yo los considero un documento histórico. Y en esos evangelios dice que resucitó. Entonces, yo lo creo completamente. Al final entiendo que para mucha gente puede ser muy loco, pero bueno, eso es parte de ser cristiano. Pero ya de decir que esto pasó en la historia del Espíritu Santo y esto es una realidad espiritual que no la vivió nadie, pues ya empieza a ser raro y empieza a desvirtuar la Biblia para llevarla más por el sentimiento y tratarla de mover todo hacia el lado del Espíritu Santo. Se sobreexalta ahora sí el Espíritu Santo. Vamos a ver, los excesos. Son tantos excesos que cae la gente. En este caso, vale, esos comentarios que vienen, ¿no? En este caso, por medio del espíritu. O sea, no. Y parte de eso, de que todo el movimiento carismático, todo se mueve en excesos. En excesos. Tú lo puedes ver, bueno, creo que somos familiares en los videos que circulan por Facebook, ¿no? Uf. Que cada cosa que tú dices, no, esto no está fuera de lógica, pero desfasado completamente. O sea, cosas que ahora sí que digo, si Pablo, que ahora sí vamos a poner Pablo que dice la palabra que fue hasta que tuvo visión hasta ir al tercer cielo, las cosas que hacen ahora los disque, los neopentecostales, estos sí están locos, estos sí están locos. Sí, sí, sí. Y luego en Facebook lo que ves son estos. El video más famoso, al menos el que yo más me ha topado en estos últimos años, ha sido el del pastor que tiene como. Bueno, pastor, es que de verdad hasta me cuesta decirles pastor, pero bueno. Vamos a decirle pastor, pero con todo el trabajo del mundo, que no representa lo que es un pastor. El pastor Claro. neopente creo que va a ser una iglesia en África porque pues, realmente el tipo de complexión de las personas se ven medio como bastante etíope el asunto. Que está con una pelota de fútbol.
no tiene nada de habilidad, pero nadie le puede quitar el balón porque empiezan a convulsionar antes de acercarse a la pelota. Y ese tipo de videos no sabes si reír o llorar, de verdad. De hecho, este video del que te iba a mencionar en ese momento, ya, a ti que te gusta el fútbol, creo que ya has visto este Un video. clásico. No, pero fíjate que no solamente son ese tipo de videos, hay otros. Aquí a veces te puedo ver uno donde un pastor, igual, tristemente pasa, y curiosidad que también se veía que era de complexión, bueno, africana, porque igual lo ves tanto en el lugar como la fisionomía de la gente. Tan santo era ese pastor que no podía tocar la tierra y ahí ves a sus Sí, congregantes. O sea, cierto. ya viste la película de 300, ¿no? Donde Sí, sí. Jerjes baja de su trono y sus ahí pisando. Igualito ese pastor. Sí lo vi, sí lo he No, visto, sí lo he visto. O sea, la y película te de pones a 300 ver. y este. Exacto, o sea, como que te das cuenta como cómo esos tipos de movimientos, y ahí viene una palabra que igual es fuerte, pero es verdad. Esos movimientos manipulan la mente de la gente, la Claro. mente de las personas. Las manipulan de tal manera de sentir de que o súper espirituales o súper, o sea, ya no es así como que decir, sabes que yo no puedo, no me toques porque yo estoy tan ungido de que yo no puedo tocar la tierra, o mira, yo soy tan poderoso que tú no me puedes repeler. Bueno, va a estar como este pastor famoso, ¿no? De que igual no sé si has visto el video de Cash Luna donde supuestamente tira la Biblia en el suelo y que supuestamente va a ser una línea y nadie va a pasar por Ay, esa sí, línea. qué horror. Y ves a sus, pues, copastores, igual con todas las, no sé si son copastores o sus diáconos, no sé Sus qué son, de que no achichincles. pueden pasar exactamente, no pueden pasar por esa línea, y entonces llegan como, se tiran como pirinola y comienzan a revolcarse, y otro que, bueno, ahí hay un error, porque supuestamente hizo una línea y hay un pastor que está detrás de él que cruzó la línea aparentemente, y ¿qué pasó? No, que no podía cruzar la línea. O sea, nada más ves la manera en cómo manipulan a la gente. Y tristemente, ese tipo de movimientos manipulan a la gente. Sí, no, claro. Y ya que estamos hablando de este ya más centrados en lo que es el neopentecostalismo y el movimiento carismático, cada acto que hacen, o sea, cosa contraria. ¿Y qué es lo más, lo más común? Gente que se tira al piso. Uf. Y luego cuando uno dice, es lo que han vuelto esta gente, porque son los más mediáticos, cada que uno tiene que decir, oye, soy cristiano, pero no soy de los que se tira al piso, así tengo que decir. Imagínate yo que soy pentecostal, no soy de que me tiro al piso. Yo no me tiro. O sea, como te decía, no, yo tengo que ser así como que sí soy pentecostal, pero de los tranquilones, o sea, no de los Sí, excesivos. abrí la Biblia. Porque yo sí abro la Biblia, exacto. Es que llega el punto en que hasta dónde tenemos que llegar como cristianos a decir, es que soy esto, pero no estos. O sea, ¿de qué tal manera? Y eso es preocupante porque han absorbido tanto la concepción de cristianismo de que cualquier persona dice, estos son cristianos. O esto representa el cristianismo en Sí. general, cuando no. Eso es una facción de, ahora sí, gente que ahora sí puede decir que se dice cristiana, porque igual tampoco, porque ahora sí, tristemente decir, no puedo decir que es cristiana porque, o sea, hace cosas fuera de. Y te digo, me ha tocado estar sentado con gente que, digo, aquí hay un movimiento que es el carismático, un movimiento súper, ahora sí, que se dio en un momento de, ahora sí, de este tiempo, de los años, de este año 2000 todo eso, el movimiento G12. Y vamos a entrar un poquito más de lleno a ese aspecto del neopentecostalismo carismático, porque de hecho la iglesia se llama Iglesia Carismática, está en Colombia. En su pastor general es César Castellanos. Este movimiento G12 comienza eh, por medio de, aquí va, una revelación que tuvo el pastor No me Castellanos. digas, ya O empezamos mal. ya empezamos mal, de que supuestamente porque veía que en la iglesia donde antes pastoreaba, tenía que lidiar con la gente, que la gente no se, que la gente como que llegaba a la iglesia y se desanimaba y se iba. O sea, y mira esto, y estaba leyendo un poquito acerca del inicio de ese movimiento, y que renunció al pastorado, y mira, y que un día vacacionando en la playa, Dios le habló. O sea, vacacionando en la playa y Dios le habló. O sea,
y que decía, y que César Castellanos le dijo a Dios que si no, que él quería que le revelara la manera que quisiera trabajar, si no, él no iba a tomar el ministerio nuevamente, o sea, mandando a Dios. Ah, Y mira. empezamos mal, y que ya le dio la manera en que cómo iba a trabajar y a desarrollar su movimiento, y comienza a desarrollar lo que es el concepto de G12, ¿no? Este grupo trabaja mucho lo que son las conocidas células, no sé cómo se llaman en otros lugares, este, pero su forma de trabajar es que ellos trabajan por medio de 12. O sea, tienes que tener 12 personas y al llegar a tus 12 personas, ya tienes que moverte y conseguir otras 12 personas y así, ¿no? El G12 se llama mayormente el gobierno de los O 12, sea, es una flor de gobierno. la abundancia. Exactamente, casi, casi así. Pero lo que caracteriza este movimiento son los famosos encuentros. No sé si alguna vez escuchaste esos de los famosos encuentros. Algo así, sí, sí, Eh, tengo una idea de eso. bueno, mayormente aquí por esos rumbos donde yo estaba ya mucho llamado el encuentro, el encuentro, el encuentro, el encuentro. Y veías a gente que decía que se iba y era muy sonado decir, oye, pasa, es que esta iglesia es de tanto, es de tal movimiento y que se maneja por los encuentros. Pero estos, investigando acerca de los encuentros, es una, es una manera en la que es un misticismo a lo sumo. O sea, manipulación psicológica a no más. O sea, estaba leyendo en uno que comienza a decir a la gente que recuerda los pecados pasados, que no Dios. sé qué, que por aquí. Y a mí me tocó una vez escuchar el testimonio de una persona que decía que ellos, ahora sí, literal te voy a decir, les hacían vomitar su pecado. O sea, tenían que vomitar para sacar todo lo malo. Hay O una sea, iglesia o algo así que se llama la del vómito santo. No es broma, no es broma. Hay una estilo de culto, denominación que se llama del vómito santo. También hay de la risa santa. De verdad, la, es cosas que aquí en raras. Campeche había uno que era la iglesia el chorrito, porque supuestamente y en serio, parece chiste. A veces no sé si reír o llorar de todas las cosas que he escuchado de los neopentecostales, que supuestamente en un momento, ahora sí, en un servicio donde estaba el mover del espíritu, comenzó a salir agua del piso, o sea, y se le conoce con la iglesia del chorrito. O ¿Sabes igual que sea, pasa mucho? imagínate. Lo de que según esto que brota aceite de las paredes y a veces de que empiezan a brillar porque es oro líquido que está brotando. Eso pasa O la mucho. escarcha, la famosa escarcha. Ajá, sí, sí, sí. En Estados Unidos y acá en México, también en Tabasco, conozco ese tipo de movimiento, por así decirlo. No, sí, y pasa, y cosa curiosa de ese movimiento en que por cada encuentro que tú vayas, ahora es como que estás ascendiendo a un nivel. Y no sé cuántos niveles llegan, y vas a un encuentro y primero sigue con su preencuentro. O sea, como que te preparan para irte. Del preencuentro tienes que irte al encuentro. Del encuentro tienes que tomar ciertos discipulados y comienzas a ascender, que puedes llegar a ser pastor, evangelista, en tan solo 6 meses. Ah, O sea, mira, qué padre, ¿no? imagínate, o sea, voy a tanto, pago por ir a un encuentro y ya soy evangelista, soy apóstol, soy lo que sea, porque ellos manejan el apostolado O también, sea, hay o la red de los literalmente profetas. planes para leer la Biblia en un año. Y el que la lee en 6 meses es un crack porque la leyó bastante. Pero si no has leído la Biblia entera, ya en 6 meses vas a ser pastor o lo que sea. Está muy complicado. No, no, imagínate, ¿no? Pues ahí no es por leer la Biblia, sino por ir a los encuentros, Es por asistencia. por asistencia. Ahora sí, me acuerdo el video que mandaron en el grupo del muchacho que falsificó su asistencia, no sé si lo viste. No me acuerdo. No voy a decir en dónde Ah, falsificó las sí, asistencias. cierto. Ándale. Pues es como el profe Barco con que vayas, te pone asistencia y con eso pasas la materia. Exacto, pero ¿qué pasa con esto? Y aquí lo que comentábamos antes de iniciar este podcast, o sea, lo que pasaba con esas personas, y me tocó escuchar a pastores que salían de los encuentros, lejos de manifestar, ahora sí, una humildad que caracteriza a un hijo de Dios,
aún frutos del Espíritu, porque el fruto del Espíritu tenemos que ser manifiesto. Manifestaban arrogancia, pero así como que una vez llegué y pues yo no sabía que era pastor. Y le dije, hermano, Dios te bendiga. ¿Qué fue lo que me dijo? No me digas hermano, ahora soy el pastor fulano de tal. Yo, bueno, perdón, no sabía que era, pero así de una manera así como que ofendido el hombre de que le dije hermano. No, ahora soy pastor. Y esta persona, siempre que, como vivía en la esquina de donde estaba la iglesia antes, porque ya nos movimos, ya tenemos un terreno gracias a Dios, siempre le pedía a mis papás de que él quería predicar, es que él quería predicar, es que yo ya soy pastor, es que yo soy esto, invítame a predicar, pastor, invítame a esto. Y mi papá decía, no, voy a invitar a predicar, no, van a invitar a predicar, sí. Mira nomás como, o sea, esa arrogancia que manifiesta. Y ves esa persona, incluso, y no te miento, y eran las 3 de la mañana y escuchabas que ponía a orar y toda la colonia se enteraba que el pastor fulano de tal estaba orando. Ay, no, o sea, Que como el prend- fariseo y el publicano, ¿no? Que dice, no, te sí, o doy sea, gracias, Dios, porque no soy como este publicano. Casi. no, exacto, o sea, era literal, estábamos ahí viendo tele con mi hermano y a esta hora, o un poquito más temprano, escuchaba su voz, pero así su voz, y es como que, ay, está orando, pero de una manera, pero a qué oye, o sea, este tipo de movimientos, o sea, tan superficial son que no hay una verdadera esencia, o sea, dicen que están llenos del espíritu, pero manifiestan cosas diferentes al espíritu, porque alguien que está lleno del espíritu tiene que manifestar los frutos del espíritu. ¿Y cuáles son los frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, o sea, todo eso que marca la Biblia, no otra cosa. Sí. En lugar de que manifiestan los frutos del espíritu, manifiestan todo lo contrario. O sea, ¿de qué se están llenando? ¿Qué tipo de espíritu se están llenando? ¿Hasta dónde nosotros hemos desvirtuado las cosas del espíritu? Pero este movimiento carismático que te digo, este tipo de movimiento, el G12, o sea, por cada encuentro, y escuchabas gente no solamente eso, y tristemente, gente que era pastor que vivía una doble vida, gente que se volvía pastor y todavía ni casado estaba y vivía con una persona que ni era su esposa. Ay, no. Cosas tremendas. Te das cuenta de que cuánto han desvirtuado estos movimientos, verdaderamente lo que la Biblia marca. Sí. Bueno, ¿y qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Que maridos de una sola mujer. Eso habla del obispado, también incluso de los ancianos. Entonces, Exacto. ahí la Biblia es muy clara. O sea, entendemos que puede haber pastores que todavía no estén casados. Entendemos que hay pastores que no se vayan a casar porque van a estar de misioneros en muchos lados, así como Pablo lo hizo, que su vida no era compatible con una mujer porque tenía el don de la abstinencia. Pero el 99% de los pastores, el 99% de los servidores de Dios de tiempo completo están casados. ¿Por qué? Porque el que no gobierna bien su casa no gobierna bien su iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay matrimonios. ¿A qué van a consejería con matrimonios? Pues con un matrimonio. Es el del pastor. Exacto. Entonces, sí, eso que mencionas de la doble vida, de la falta de respeto a la mujer es muy importante. Yo he visto iglesias donde el pastor peca y le falla a su mujer y gracias a Dios la iglesia tomó la decisión correcta de separar al pastor y decirle pues no puedes pastorear acá, ¿sabes? Y, pero desgraciadamente me ha tocado escuchar historias que, que ni por eso lo separan. Entonces se toma esa parte de sobreestimar al pastor porque es que tiene la unción, o es que es un gran líder, o lo que sea, es que no está por encima de la Biblia, caray. No es infalible, Claro. no, el magisterio en ningún momento es infalible. Es una mentira. Lo único infalible es la Biblia. Sobre la Biblia se evalúa a cualquiera que esté montado en cualquier posición magisterial, cualquier pastor, cualquier obispo, cualquier anciano de la iglesia, diácono, varón de apoyo, como le quieras llamar, todos ellos están sujetos a la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros como congregación también tenemos que estarlo.
Entonces, Exacto. al momento que le dan un mayor valor, o al momento que ya lo toman casi como, ay, el ungido, al momento que ya ni siquiera quieren decirle hermano al pastor, que es tu hermano en Cristo primero. Entonces, Claro. estamos viendo que se están desvirtuando las cosas en la iglesia, y todo porque le damos tanto valor al Espíritu Santo, que pensamos ahora que el Espíritu Santo va a ser impartido por una única persona, que es ese pastor, y, y todo se desvirtúa. Cuando uno se aleja de la Biblia, se, se, se desvirtúa el orden tan perfecto que Dios puso. Como bien mencionas en estos ejemplos que diste, yo los veo y solamente digo, unos cuantos versículos de la Biblia evitarían esta masacre que están haciendo con el nombre del cristianismo. Exacto. Y es que lo han acaparado tanto, y como que, como te digo, que tanto que uno que cuando es cristiano tiene que decir es que no soy de estos, es que no soy de los otros. O sea, ¿hasta qué grado hemos llegado? ¿O hasta qué grado se ha estado, este movimiento ha desvirtuado el cristianismo como tal? Ujú, sí, O sea, tantas cosas que ahora sí, valga o sea, el nombre es válido, o sea, son payasadas que hacen. Son payasadas, o sea, ya es un show mediático, show como lo quieras ver. ujú, Ya no hay ese respeto no creo que tampoco me malinterprete el respeto, es decir, ay, sí, no, o sea, como que muy así, muy que creamos que es un Dios de que ahí no permite que haya risas o cosas así. ¿En qué sentido risas? De que un Dios alegre en el sentido de, bueno, la alegría, el gozo normal, o sea, el gozo sano, claro. vamos a poner ese aspecto. Luego las iglesias que Pero prohíben que no, los niños estén corriendo ahí cuando ya terminó el culto, es como, pues oye, son niños. claro, exacto. Pero ¿qué pasa con eso? Tanto se ha excedido este tipo de movimientos que vaya, o sea, ya es un desorden mortal, o sea, desorden criminal que uno puede hacer. Ya no hay ese respeto, o sea, estamos en la iglesia o donde uno quiera que vaya mientras se predique el nombre del Señor, hay que hacerlo. Ahora sí, dice Pablo algo importante, yo adoraré en el espíritu, pero también adoraré con el entendimiento. O sea, tengo que ver que hay gente que no entiende muchas cosas, yo tengo que guardar la compostura, no perder la compostura, tengo que guardar compostura, hacer las cosas presentando bien el nombre del Señor, presentando bien lo que el Señor hace, no haciendo faramaya que decir, cuando Pablo tiró la Biblia, decir, no pueden cruzar porque este es un muro de contención del espíritu y no pueden cruzar. O sea, Hombre. no, al contrario, Pablo predicaba el evangelio, ¿para qué? Para que muchos lo aceptaran, muchos conocieran el nombre. O sea, no para que se quieran así como pasando y decir, no, es que es el superapóstol Pablo, no, al contrario. Y hoy en día muchos apóstoles se quieren los superapóstoles o los, bueno, para ese nombre de apóstol, que igual otras cosas que se han inventado, cosas Sí. así. No, y de hecho, pues Pablo, nosotros lo vemos con mucha admiración, no por quién es Pablo, sino por lo que Cristo hizo en la vida de Pablo. Pero ese mismo Claro, Pablo, así mismo se refería como el más pequeño de todos. Entonces, hubo un momento donde Pablo sí sacó a relucir su currículum. Hubo nada más un momento en la Biblia claro, bueno, por ahí hay otro donde habla donde él dice que conoce más, que conoce muchos idiomas más que los que están en la congregación, disque hablando lenguas, ¿no? Pero las veces que Pablo saca a relucir su currículum es como yo tengo de qué jactarme. Y sabes qué, para mí esto es pérdida porque claro, pues por el amor a Cristo. Y lo mismo cuando habló de que dice que yo conozco más idiomas que ustedes, pero si yo solamente hablo unas cuantas palabras y esas pocas palabras son para la gloria de Dios, con eso está bien. O sea, ya lo vamos a ver más a fondo ese versículo, pero ese es el sentido. O sea, ¿yo tengo de qué gloriarme? Sí, pero eso no importa. Cristo es el que da la gloria. Y, y claro, no hay que estarse jactando como de que el ungido, el apóstol, como tú bien dices, es muy cuestionable ese título hoy en día. Este, claro. y entonces hay que prestar atención realmente en la doctrina para que no pasen estos excesos. Y creo que en el movimiento neopentecostal está pasando muchísimo. Vamos,
un poquito hablar más o menos de ese movimiento. Es un movimiento que surge en 1950 y justo se le acuña movimiento carismático hasta 1962. El nombre fue acuñado por un ministro luterano. Esto no me lo esperaba. Cuando lo investigué, yo dije, ¿qué? ¿Un luterano se metió en esto? Te digo que en todos lados se cuecen habas, ¿eh? Mira, Sí, ahorita claro. vas a ver todas las denominaciones que están metidas en esta locura. Y dice, un luterano, Harald Bredensen, él fue el primer ministro de estas denominaciones, pues que ya llevaban bastantes años, que dijo haber recibido la unción del Espíritu Santo. Y él lo empezó a hablar abiertamente. El nombre que se le dio al movimiento carismático, al principio se llamaba Renovación Carismática, justo así, de hecho, se llama la parte católica de los carismáticos, se llama Renovación Carismática. Sí, sí, sí. Curioso que primero el nombre de Renovación Carismática sale por un luterano, o sea, protestante, y fue por una carta que le mandaron él y otro cuate a una revista llamada Eternity Magazine. A este movimiento se unieron episcopales, que son como la versión gringa de los anglicanos, por así decirlo, y otros pastores de denominaciones distintas a este movimiento también se unieron en los 60s. La diferencia que tiene el neopentecostalismo con el pentecostalismo clásico, porque las hay, sí las hay, y Claro. muchas muy fuertes. Para empezar, es que los neopentecostales piensan que el espíritu se manifiesta más allá del don de lenguas, cuando el pentecostalismo clásico piensa que se manifiesta no más en el don de lenguas, sí en otras cosas, pero no en desorden. Eso es Claro. lo importante. Y los neopentecostales, esto lo llaman como nueva efusión o liberación. Y todo ahora sí que esta locura de ponderar el Espíritu Santo nos ha llevado a una doctrina que se llama de la palabra de fe, que es el típico Mm, decláralo y se cumplirá porque tus palabras tienen poder. Esa es la palabra de claro. fe, que lo que yo digo se cumple. Entonces tú te empiezas a volver una especie de ente profético, pero de tus propias ambiciones. Claro, Ahora, claro. esto de la palabra de fe, esto ya es mío, basado en investigación y lo que conozco de algunas cosas. Esto de la palabra de fe es parecido a la ley de la atracción, que de manera secular se impartió mucho con el libro El Secreto. Es un libro que creo que lo dije en el podcast pasado, en mi escuela nos lo promocionaron mucho y nos obligaron a ver la película. Un día nos llevaron al auditorio a ver esa película, lo promocionaron en la escuela para padres. O sea, mi escuela sí era bastante de esas ondas, entonces sí sé de lo que hablo, sí sé de lo que hablo, ¿verdad? Claro. Este libro y toda esta teoría de la ley de la atracción se deriva del misticismo asiático. Y justamente ahorita vamos a relacionar un poco el misticismo asiático. Hay uno de los promotores de este tipo de cosas que se llama Kenneth Copeland. Este cuate, que se hace llamar pastor cristiano o algo así, maneja una teología que se basa en el pequeño Dios. Esta teología tiene como fundamento donde dice la Biblia que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, donde dice Dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Claro. Sacan una conclusión muy extraña en la cual al ser hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos pequeños dioses o dioses con D minúscula. Eso es literal de Kenneth Copeland, ha dicho de que nosotros somos dioses con D minúscula. Y por eso mismo nuestras palabras tienen poder y por eso mismo yo lo relaciono con el misticismo asiático. ¿Por qué? Porque en el misticismo asiático, al momento que tú empiezas a meditar y entrar en ciertos estados realmente de trance, pero ellos lo llaman estados espirituales, tú Mm, llegas a la conexión con tu yo, deidad, que es como una especie de Dios colectivo en el cual todos nosotros somos pequeños dioses. Y entonces, por eso mismo que ya estás conectado con el universo, lo que tú pides, lo que tú deseas con fuerza, se transmite en tu conexión al universo y el universo te lo va a dar. Por eso es la ley de la atracción. Esa es la versión secularizada del todo el misticismo asiático que maneja toda esa teoría.
Y gracias a esta teología extraña de Kenneth Copeland, tenemos citas de él. Es que de verdad, voy a hacer pausa porque me da mucho coraje. Él dice, cuando leo en la Biblia que dice, yo soy, yo digo, yo también soy. Así, O sea, como... él se cree Dios. Uno pequeño, pero se cree Dios. Él también ha dejado ver en algunas de sus comentarios pues, no me gusta decirle sermones a las cosas que dice durante su servicio o lo que sea, su conferencia, pero él ha dejado bastante claro que, según su teología, que Cristo es igual a nosotros, que simplemente él sí se atrevió a cargar el paquete del sacrificio por todos, pero que todos en potencia pudimos haber sido lo mismo porque somos pequeños dioses. Luego, no, es terrible, es terrible. La doctrina de este hombre es deleznable. Luego dice, es que me está costando leer esto, de verdad. Dice que además enseña que los tesoros que la Biblia promete que tendremos en el cielo, que Dios nos tiene reservados en el cielo, dice que no necesariamente son para que lo uses en el cielo. Solamente tienes que sacar, esto lo dijo en una entrevista, que tienes que sacar tu varita espiritual y abres la puerta del cielo y entonces puedes sacar dinero de tu cuenta bancaria celestial y utilizarlo en este mundo, y por eso es que tienes prosperidad. O sea que una transacción bancaria. Sí. Esta gente es terrible. Esta gente es terrible y todavía vamos con otros dos personajes. Otros de los promotores de esto son Benny Hinn y Joel Osteen. Hay que admitir que Joel Osteen no está tan loco como Benny Hinn. Claro. De Joel Osteen tenemos, no es literal la frase porque no, me acordé un poco en inglés en ese momento, entonces ya nada más puse un poquito, es que su frase la ha dicho más de uno de esta calaña, pero Joel Osteen dice, no deberíamos hablar del pecado porque la gente ya sabe que es pecadora. La esencia de un cristiano es hablarte del pecado para que te arrepientas. Pero bueno, Joel Osteen dice, ellos saben si también. Sí. No, sí, de hecho creo que Joel Osteen no habla nada ni habla acerca del infierno ni de nada. O sea, son temas como que no hay que decirles a la gente, porque ya lo saben. Ajá. ¿Para qué cargarles más culpas si ya la tienen? Sí, ¿no? Y lo peor es que ahora, Joel Osteen, su papá predicaba. Creo que era Jonathan Austin, su papá. Y ahora él tiene un hijo que creo que se llama Jonathan igual. El hijo, le escuché un pedacito de prédica porque YouTube me la sugirió, porque como me la paso viendo cosas cristianas, no sé por qué YouTube cree que ese tipo de contenido de la familia Austin es cristiano. Me lo sugirió y yo dije, ¿qué ha de predicar este niño? Y le piqué, mira, simplemente con lo que vi, decía, es que Dios es como un papá que está orgulloso de todos ustedes y está con su cámara grabando todo lo que les pasa porque está muy orgulloso de ustedes. Y yo, ¿cómo? Dios está airado contra el impío todos los días. No está orgulloso. O sea, si no está redimido, ¿cómo va a estar orgulloso de eso? Ese es el tipo de cosas que pasa con esta gente. Pero ahorita vamos a lo más loco con Benny Hinn. Él está hablando de la gente que lo critica y dice que para ellos quisiera tomar una metralleta espiritual para con todos los que critican este movimiento mío. Y además Benny Hinn también ha dicho que él tiene poder sobre el Espíritu y el Espíritu Santo hace lo que él le pida. O sea que Dios está sujeto a él. Sí. Y ya nada más por último, ya para dejarme de indigestar, ya esto está más tranquilo. En las iglesias más famosas hoy en día que promueven el neopentecostalismo, que incluso han invitado a Benny Hinn, es Hillsong Church, la iglesia de Hillsong. Muchos lo conocen por la banda de Hillsong. Y pues ahora también está tomando mucho auge Bethel Church. Y pues eso es básicamente un resumen del movimiento neopentecostal. Y ahora sí, suéltate como hilo de media, a pesar de que ya dijiste cosas, ya después de esto acabas con un fuego. Ahora sí es fuego de verdad del espíritu. ¿Cómo tienes ganas
de decir cosas bíblicas en contra de la doctrina de esta gente. No, sí, o sea, es que se van de un lado que es difícil de creer que verdaderamente exista gente así, pero la hay. Tristemente la hay. Y bueno, la Biblia ahora sí fue clara, decir que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe y ve qué manera de decir semejantes barbaridades. O sea, simplemente primero te vas al hecho de que este Benehim no, o sea, te van a sacar una metralleta espiritual. O sea, ¿cuándo se nos ha mandado a hacer eso? ¿Cuándo a un cristiano se nos ha mandado a hacer eso? Al contrario, tenemos que predicar el amor, tenemos que predicar así el arrepentimiento, decir, hey, necesitan acercarse. Y como tocamos anteriormente, si la gente habla y critica es porque algo estamos haciendo mal. Y verdaderamente es poner el semáforo, es poner esa luz roja, decir, hey, ¿qué estoy haciendo mal? No sentirme ofendido porque me están criticando, porque verdaderamente están viendo algo. Y obviamente si quienes están en tu movimiento no te dicen lo que está mal, no, Dios va a usar a alguien de afuera para decir, oye, estás mal. Decir, estás mal. No, y esos son solamente los famosos, pero hay también, ahora sí, de iglesias no tan famosas que también caen en semejantes cosas. Ya hablamos anteriormente de los que dicen que, o sea, para recibir el Espíritu tienes que o hablar demasiado en lenguas o tirarte en el piso. Y si no te caes en el piso, y aquí va algo muy importante, creo que no lo tocamos, pero algo muy importante que ha tocado ver, si no caes en el piso, no eres lleno del Espíritu. Buscando la parte de la Biblia donde dice eso, no lo encontré. Yo tampoco. Error not found. Sí, no, yo estaba, de hecho, estaba poniendo a ver, ¿dónde dice la Biblia que tengo que caer en el piso para saber que estoy en el Espíritu? No hay, no existe, no lo pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué solamente que dice Jesús en Juan? Dice que en el último día, dice que Jesús se paró, dice, en el último día y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba, y que quede en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, no dice que me va a tirar y me va a llenar de su río, no, de su interior. ¿Por qué? Porque el Espíritu es una llenura. Sí, es una llenura exactamente, pero no de esa manera. Y muchos han confundido las cosas y ahora sí que dice, no, que tienes que caerte. Para recibir el Espíritu Santo tienes que caerte. Y si no te caes, no has recibido el Espíritu Santo. Y ves a pastores o evangelistas o quien sea tirando a la gente. Bueno, el muy referente, Benihín. Que igual creo que has visto sus videos que comienza a tirar gente. Con el saco. Que no sé qué hace, que el saco, que no más manda la palabra. Hay otro también que, otra palabra famosa que dicen muchos los neopentecostales, ¿no? El recibe, 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 recibe. Y si no recibes y no te caes es porque no recibiste. Sí. O sea, no son, o sea, vemos la manera en cómo se ha desvirtuado todo eso. Y es triste. Tristemente han hecho del espíritu una mofa. Y se dicen los que conocen más el espíritu, pero parece que actúan como si no lo conocieran. El espíritu es una persona y como persona merece respeto, merece honra porque es Dios también. Sí. Y lo que hace este tipo de movimientos simplemente es una burla, provocar que los demás se burlen, provocar que en lugar de acercarse a Dios se alejen. ¿De qué es lo primero que dice alguien? Para ser como ellos, mejor no. Para revolcarme en el piso, no. O para pasar vergüenza con esas cosas, no. O sea, son cosas que hay que tener muy en cuenta. Y nosotros que conocemos la sana doctrina, que sabemos, ahora sí que leemos a través de las escrituras cómo realmente alguien con el Espíritu se debe comportar, qué es la verdadera llenura del Espíritu. Y aquí algo muy importante, dice la palabra, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu. Y que cuando uno es lleno del Espíritu, vamos a como dice la palabra, refleja los frutos del Espíritu, frutos del Espíritu. No otra cosa, no arrogancia, no el sentirse ahora hiper mega espiritual que no me toques porque ahora sí, quizá
se siente en Jesús cuando le dijo a María, no, no me toques porque todavía no me he subido al Padre, ¿no? Ya creo que muchos se piensan así, no me toques porque ya estoy yendo el Espíritu y me puedes ahora sí contaminar. Oye, igual, ahorita que le estaba pensando en textos fuera de contexto, igual ya han de usar el de que caen por dos razones. Una, cuando Cristo lo van a ir a buscar para ya aprenderlo, que cuando él Ujú. dice que él era, dice que yo soy, se caen, la gente se cae. Pero pues bueno, oye, estás entendiendo el contexto. No estás viendo que son Exactamente. enemigos de Cristo que se están cayendo. Y el otro sería, yo creo que deben de utilizar cuando Pablo cae, porque pues se le aparece la voz del cielo y el resplandor. Pero pues es Ujú. una cuestión muy especial, o sea, él literalmente le habló y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Oye, o sea, es una situación especial, porque yo de ahí en fuera, realmente en la Biblia, por ejemplo, la historia del eunuco y Felipe, ¿qué pasó ahí? No se cayó, no convulsionó, no nada, simplemente llegó Felipe, que llegó de manera milagrosa ahí, eso sí, hay que decirlo. Exacto. Y llegó, le explicó la Biblia. Bueno, lo que está leyendo el de Isaías, le dijo, ¿sabes qué? Todo esto se cumplió, existe Cristo, Cristo fue yo lo conocí. ¿Crees en ese Mesías? Sí, pues va. Aquí hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? O sea, obviamente en la Biblia no sale esa charla, pero se entiende que esas cosas pasan, ¿no? Pero Claro. pues aquí dice, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y le dice, pues, ¿crees? Sí, órale. Listo, eso es, no se cayó en ningún momento, pero sí en esos momentos cuando tú decides rendirte al Señor, recibes el Espíritu. O igual, había veces donde pasaba un poquito a destiempo cuando predicaban no me acuerdo en qué lugar fue donde estaba Simón el Mago, Ujú. que predican en esa ciudad que creyó mucha gente y fueron y fueron bautizados y luego llegaban los discípulos a imponerles las manos para que recibieran el Espíritu. Pero a Simón no se las impusieron porque ellos sabían que Simón no había creído de verdad. ¿Cómo sabían ellos? Porque ellos, los discípulos, bueno, los apóstoles tenían el Espíritu Santo de Dios que les daba ese discernimiento, pero entendamos que eran otros tiempos. Hoy en día, gracias a Dios, tenemos la escritura para saber cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Tenemos, te digo, la palabra profética por excelencia. Hoy en día yo no te impongo las manos para que recibas el Espíritu porque a mí no se me fue dado eso. Pero, Claro. pero, gracias a Dios, tenemos acá la Biblia y eso sí se me fue dado a mí, a ti también y a todo cristiano se le fue dada la palabra de Dios. Tenemos esa Biblia en la cual podemos presentar realmente qué es lo que Dios quiere para ti y la persona puede llegar a los pies de Cristo y con eso recibe el Espíritu Santo. Yo no tuve que imponerle las manos ni nada, pero ahí está la persona salva, no por mí, sino por Cristo que hace la obra. Nosotros como tal somos, como regresando nuevamente al principio, somos testigos nada más, damos testimonio de lo que Cristo hace, de lo que Cristo ha hecho. ¿Y cuál es el testimonio que estamos dando? La palabra. La palabra es el testimonio. Ujú. La palabra es el testimonio. No hay otra cosa más. Que ahora que anteriormente los apóstoles hacían milagros, era porque tenían que ir acompañado por eso. ¿Por qué? Porque se estaba expandiendo el evangelio, se estaba expandiendo, ahora sí, estaba proyectando a más gente. Hoy en día, ¿para qué más podemos hacer? Prácticamente ya todo el trabajo ya está hecho como tal, simplemente es ir y predicar, simplemente, predicar, predicar. Ah, Ya todo eso de que muchos, y tristemente muchos abogan por eso. ¿Y qué es lo que se le está promocionando a la gente? Otras cosas más allá de la salvación. Pensar que su salvación es ahora sí terrenal y te va a solucionar. Y como dijo esta persona, ¿no? Kenneth, saca tu varita mágica y ora. No. O sea, el Espíritu Santo no trabaja de esa manera. El Espíritu Santo no es así. No es una varita mágica. El Espíritu Santo siempre está para traer convencimiento al mundo. ¿De qué? De que este mundo necesita. Dice que el Espíritu va a traer ¿qué? Convencimiento. Va a traer convencimiento.
Pero sobre todo, y lo que quiero amarrar, cuál es la verdadera llenura? ¿Cómo saber verdaderamente que estamos llenos del Espíritu Santo? Simplemente. Si te quedaste con ganas de seguir escuchando este episodio de Outsiders Bajo la Lupa, te recomiendo que te suscribas y estés al pendiente de la siguiente parte de este mismo episodio. Me despido de ti, yo soy Edgar Sala y te deseo que Dios te bendiga.